Hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo video en mi canal A Prueba con Inge Robert. En esta ocasión vamos a analizar el movimiento de una placa en traslación curvilínea. Comenzamos. Aquí tenemos el problema, es una placa rectangular de 0.2 por 0.5 metros de dimensiones, soportada por dos barras AE y DE de masa despreciable. Nos dan la masa de la placa, 8 kilogramos, nos dan la longitud de las dos barras y además nos dicen que el ángulo que forman esas dos barras con la horizontal es de 30 grados. Se corta el cable BH que está sosteniendo en su lugar a la placa y nos piden para ese instante en que se corte el cable calcular la fuerza que soporta cada eslabón o cada barra AE y DF, así como la aceleración que tendrá la placa. Bueno, antes de eso necesitamos analizar qué tipo de movimiento va a tener esta placa, ya que las dos barras son iguales, paralelas y con el mismo ángulo con la horizontal. Al cortar este cable, esta placa no va a girar, solo se va a trasladar en una trayectoria curvilínea. Cada punto va a girar alrededor de su propio centro de rotación fijo, como son el punto A que va a girar alrededor de E, el punto D que va a girar alrededor de F. Pero la placa en sí, el cuerpo completo, no va a tener rotación, solo se va a trasladar en traslación curvilínea. Hacemos el diagrama de cuerpo libre de la placa. Las fuerzas externas del diagrama de cuerpo libre son el peso de la placa y la fuerza que ejercen cada una de las barras sobre los puntos A y D. Además, como no tienen peso, es masa despreciable de las barras, pues son piezas que solo son elementos de dos fuerzas, ya sea que estén a tracción o a compresión. Yo estoy suponiendo que están a atracción las dos y que las dos jalan el punto A y el punto D hacia arriba, o sea, hacia los puntos E y F. Ya el cálculo nos dirá si el sentido de esas fuerzas es correcto. Diagrama cinético, que es como sabemos que no va a tener aceleración, o sea, no tiene aceleración angular, solo aceleración lineal, ya que es traslación curvilínea, no es rotación. Solo la única fuerza cinética es el vector masa por aceleración del centro de gravedad. No hay par cinético y por alfa no lo hay. Ya trazamos todas las líneas para identificar los ángulos faltantes, ya están aquí indicados. Tenemos toda la información ya en los diagramas de cuerpo libre y diagrama cinético y empezamos a aplicar las ecuaciones aplicables en este caso. Suma de fuerzas en el eje X, donde aquí tenemos definidos cuáles son los sentidos que estamos considerando de los ejes coordenados X y Y. Suma de fuerzas en este eje que forma 60 grados con la horizontal y 30 con la vertical, igual a suma de fuerzas en el mismo eje de las fuerzas cinéticas, que es nada más el vector masa por aceleración, componente en X de ese vector. Y tendríamos para el diagrama de cuerpo libre, pues simplemente la componente del peso en este eje, en el sentido positivo de X. Igual a el valor completo del vector masa por aceleración, no tiene componente en el eje Y. Despejando la ecuación, pues resulta que la aceleración del centro de gravedad, uno de los resultados que nos piden, es de 8.5 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, esta aceleración o esta parte del vector masa por aceleración tiene este valor y forma 60 grados con la horizontal. Recuerden que damos como referencia para el ángulo la horizontal, a menos que se indique lo contrario. Ahora aplicamos suma de fuerzas en el eje Y, igual a masa por aceleración en el centro de gravedad en ese eje. Su componente en Y de este vector es 0, por eso en el segundo miembro es igual a 0. Y en el primer miembro de la ecuación pues es AE y DF menos la componente del peso en el eje Y, que sería 8 por 9.81 por el seno de 30 grados. Dejamos esa ecuación aquí, la vamos a utilizar más adelante. Aplicamos suma de momentos en G, en el centro de gravedad, igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad por alfa, aceleración angular. Como no hay aceleración angular, pues debe ser igual a 0. Aquí está la ecuación de la suma de momentos. Se las voy a poner aquí en pantalla para que ustedes la puedan ver ampliada y ver los detalles de esta ecuación. Después de eso, aquí ya esta ecuación la simplificamos haciendo las operaciones posibles de hacer y finalmente despejamos DF, o sea la fuerza DF en esta ecuación y queda en función de
la fuerza AE, la otra fuerza desconocida que actúa sobre el otro eslabón. Es la ecuación B. Ahora lo que hacemos es esta ecuación B la vamos a sustituir en la ecuación A, que es la ecuación que relaciona también a esas dos variables desconocidas, que es la fuerza de los eslabones. Hacemos la sustitución, despejamos y resulta que la fuerza AE, esta fuerza, tiene un valor de 47.94 newtons. Salió positivo. Nos confirma que este es el sentido correcto de esa fuerza. Es decir, está a tensión o tracción, que son sinónimos. O sea, AE tiene esta fuerza, está sujeta a esta fuerza de tensión o tracción. Ya con este valor que salió positivo, lo sustituimos en la ecuación B. Y tenemos esta ecuación donde ya despejando el valor de DF resulta negativo, menos 8.7 newtons. ¿Esto qué nos indica? Lo único que nos indica, bueno, es la magnitud de la fuerza y que esta fuerza DF va en sentido contrario. O sea, no está jalando el punto D hacia F, sino que está empujando contra él. Eso quiere decir que la pieza DF está sujeta a compresión. Conclusión, la fuerza DF, la que soporta el eslabón inclinado de la parte inferior, tiene esta magnitud, esa fuerza que está soportando, y es una fuerza de compresión. Última conclusión de esto es que AE está a tensión y DF está a compresión. Sería todo. Muchas gracias. Sígueme en mis redes, dale like al video, suscríbete a mi canal, aprueba con Inge Robert. Hasta la vista.